Buen día, les habla la doctora Luisa Hidalgo Jara del Instituto Nacional de Rehabilitación. En esta oportunidad voy a hablar sobre las redes integradas de servicios de rehabilitación en el marco de la implementación de las redes de servicios de salud. El objetivo de esta presentación es dar una herramienta a los equipos de salud de las IPRES de todos los niveles de atención para que puedan conocer de qué se trata esta estrategia que busca mejorar la organización de la oferta de servicios de rehabilitación para satisfacer las necesidades de las personas con discapacidad de manera oportuna, accesible, continua e integral. En primer lugar, es necesario mencionar que a nivel nacional, mundial, no se ponen de acuerdo en relación a cuál es la magnitud de las personas con discapacidad que existen. Existen diferentes encuestas, pero todas giran alrededor del 5 al 10% de la población que tiene algún tipo de discapacidad. El problema es que, digamos, siendo una población relativamente grande, ¿no?, las personas que tienen algún tipo de discapacidad, solo el 11% recibe algún tipo de tratamiento de rehabilitación. ¿Y a qué se debe que solamente el 11% tenga tratamiento? Es porque el mayor problema que tienen las personas con discapacidad es el problema de acceso a servicios de rehabilitación. No solamente estamos hablando de los problemas de acceso que ya conocemos, ¿no? El acceso geográfico, el acceso financiero, el acceso limitado, el acceso cultural. En el caso de las personas con discapacidad existen barreras arquitectónicas en los establecimientos de salud que les impide llegar en las mejores condiciones a atenderse. Pero el problema no es que no existan establecimientos de salud. El problema es que tanto la infraestructura como el equipamiento y fundamentalmente el personal de salud no está preparado para atender a las personas con discapacidad. A esto se agrega de que una vez que pueden haber ingresado a un establecimiento y haber recibido algún tratamiento de rehabilitación, el problema es el costo elevado que significa el transporte de la persona con discapacidad a un servicio de rehabilitación y la dependencia que tiene el paciente de otra persona, que es la que tiene que llevarla, digamos, al servicio de rehabilitación. No existen personas o cuidadores de apoyo para la persona con discapacidad que estén disponibles para poder cumplir un tratamiento de rehabilitación que es largo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que solamente tenemos servicios de rehabilitación en los hospitales, ¿no?, donde llegan estas personas con discapacidad, ¿no? Llegan de frente y, como les digo, queda tan lejos del lugar donde viven que el mayor problema es no solamente llegar al establecimiento con servicios de rehabilitación, sino es el abandono que hay al tratamiento. Entonces, lo que se trata de alguna manera es de ver de qué forma podemos fortalecer el primer nivel de atención para que esté en capacidad de atender a las personas con discapacidad que son identificadas y que de alguna manera necesitan algún tipo de tratamiento de rehabilitación. Entonces, en ese marco es que se desarrolla esta propuesta, como se mencionó, que lo que pretende es mejorar la organización de los servicios de rehabilitación a lo largo de los diferentes niveles de complejidad del sistema de salud para poder atender y resolver los problemas de salud y de integración de la persona con discapacidad. Lo que estamos viendo en el gráfico, ¿no es cierto?, es el gráfico donde está la persona con discapacidad en el medio del sistema, con su familia, ¿no?, y el entorno o la comunidad en la que vive. En el caso de la persona con discapacidad, no puede estar la persona sola o aislada, tiene que estar, digamos, vinculada a un entorno familiar o un entorno cercano para que pueda, digamos, apoyar en su rehabilitación. El agente comunitario se constituye en un vínculo entre la persona, familia y comunidad y el primer nivel de atención. Aquí, en este primer nivel de atención, lo que se espera como oferta es brindar una cartera de rehabilitación básica. Sabemos que en las IPRES de primer nivel podemos tener
médicos rehabilitadores o médicos generales. Entonces lo que se espera es que el médico general tenga algún conocimiento de rehabilitación básica que permita dar una primera atención a la persona con discapacidad. También necesitamos que este primer nivel de atención tenga personal de salud entrenado en rehabilitación basada en la comunidad, es decir, este vínculo que hay con la comunidad, con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para la persona con discapacidad. Este primer nivel necesita un equipamiento básico en rehabilitación que le permita dar las prestaciones que se requieren en este nivel. Tener un enfoque intercultural, transversal a toda la atención, y además hay una responsabilidad importante en las CIPRES del primer nivel de atención, en general en todas las CIPRES públicas, privadas o mixtas, de emitir certificados de discapacidad. Y aquí, digamos, hay que entrenar a todos los médicos generales porque ellos son responsables de emitir estos certificados de discapacidad que le permiten a la persona con discapacidad acceder a una serie de derechos que el Estado les otorga, pero ellos tienen que demostrar que son personas con discapacidad a través de este certificado, ¿no? En esta propuesta de red, el primer nivel cumple esta función y lo que no pueda resolver, entonces lo deriva al servicio de rehabilitación del segundo nivel de atención. Y lo que no se pueda resolver en este nivel tendría que ser derivado a los hospitales que tienen departamentos de rehabilitación en el tercer nivel o al Instituto Nacional de Rehabilitación cuando es una discapacidad que requiere una rehabilitación altamente especializada. Entonces, para poder lograr que la persona con discapacidad, una vez identificada, pueda llegar al servicio de rehabilitación donde pueda resolver su problema, es necesario implementar dos sistemas que corren transversales desde la comunidad hasta el nivel de más alta complejidad, y son los sistemas de información de discapacidad y los sistemas de referencia y contrarreferencia. En relación al sistema de referencia y contrarreferencia, existen dificultades para poder referir adecuadamente a una persona con discapacidad porque los formatos de referencia y contrarreferencia están hechas para referir daño y no discapacidad. Y es que no tenemos un sistema de información que permita incorporar los diagnósticos de funcionalidad que son los que se hacen cuando uno evalúa a una persona con discapacidad. Entonces no hay cómo poner un diagnóstico de funcionalidades desde que yo detecto a la persona para que ésta pueda discurrir a lo largo del sistema, ¿no? Entonces tanto el sistema de información como el sistema de referencia y contrarreferencia están íntimamente vinculados para lograr resolver los problemas de rehabilitación que presentan las personas con discapacidad. Entonces, para que todo esto funcione, se han planteado dos estrategias importantes. Una, que es la rehabilitación basada en la comunidad. En este caso vamos a hablar del componente de salud de la estrategia de rehabilitación basada en comunidad, y que lo que pretende es lograr que la persona con discapacidad, su familia y la comunidad en donde vive estén empoderados en sus derechos, y para ello, digamos, es importante el trabajar, digamos, con las organizaciones locales, las organizaciones de la comunidad, ¿no? Para poder difundir cuáles son los derechos de inclusión laboral, inclusión a la escuela, ¿no? De no discriminación que tienen las personas con discapacidad. Igualmente es necesario identificar los recursos comunitarios que permiten que la persona con discapacidad mejore las posibilidades de cuidarse, de desplazarse, comunicarse, ir a la escuela, trabajar y participar en las actividades familiares y comunitarias. Muchas veces la sociedad y la familia no promueven esta participación y mantienen aislada a la persona con discapacidad en la casa. Entonces lo que se pretende es cambiar la mirada, ¿no?, hacia la persona con discapacidad, mejorar los accesos de la propia comunidad para lograr así la inclusión de ellos, ¿no?, en las actividades propias de la comunidad en la que vive. Igualmente, en este componente de rehabilitación basada en comunidad,
lo que se pretende es que el personal de salud del primer nivel de atención esté preparado para trabajar este aspecto con la comunidad y poder detectar a las personas con discapacidad o en riesgo con discapacidad y poder derivarlas al nivel que corresponda, ¿no? Entonces, esta estrategia de RBC, o sea, esta parte, porque la estrategia es mucho más grande, pero en este tema de las redes integradas de servicios de rehabilitación, cogemos solamente un componente de la rehabilitación basada en la comunidad que tiene que ver, nuevamente, repito, con la detección de las personas con discapacidad y en riesgo de discapacidad, el fortalecimiento del primer nivel de atención en lo que es rehabilitación básica y el empoderamiento de la persona con discapacidad, la familia y la comunidad en sus derechos, fundamentalmente en promover la necesidad de la certificación de la discapacidad, que es el vehículo mediante el cual la persona puede ejercer los derechos que la ley peruana, digamos, le otorga, ¿no? Entonces, este es en el primer componente. La otra estrategia que es importante es el fortalecimiento de la organización y funcionamiento de los servicios de rehabilitación. Mientras por un lado yo promuevo los derechos de la persona con discapacidad, fortalezco el primer nivel, los servicios de rehabilitación tienen que estar preparados para poder recibir esta demanda ya informada y ya que exige sus derechos, ¿no? Y así es importante por eso el fortalecer las capacidades del primer nivel de atención, así como el equipamiento y mejorar el acceso de los servicios de rehabilitación del segundo y tercer nivel de atención. Y aquí los hospitales o los servicios de rehabilitación del segundo y tercer nivel juegan un rol importante porque son ellos los que van a tener que entrenar a las IPRES del primer nivel de atención de su red en aspectos de rehabilitación básica, ¿no? Entonces, así estamos vinculando un poco la relación que debe existir entre los servicios de rehabilitación y las IPRES, donde no tenemos un médico rehabilitador o un servicio de rehabilitación, ¿no? Para que de alguna manera, ya sea que lleguen al servicio de rehabilitación del segundo nivel directamente, ¿no? O sean referidos, este servicio pueda contrarreferir al primer nivel de atención con pautas que la persona con discapacidad pueda, digamos, seguir, ¿no? En el primer nivel. Es decir, lo que se espera es que sea atendido por el especialista en este segundo nivel, pero que el tratamiento de rehabilitación sea llevado lo más cercano a su casa, es decir, en su primer nivel de atención, ¿no? Ese es el objetivo de este trabajo en red y de alguna manera el Instituto Nacional de Rehabilitación está cumpliendo con la responsabilidad de brindar la asistencia técnica tanto al segundo nivel como al primer nivel para, digamos, que se dé este trabajo, digamos, que permite darle continuidad al tratamiento de rehabilitación de la persona con discapacidad. Entonces, ¿cómo entendemos las redes integradas de servicios de rehabilitación? La entendemos como este conjunto articulado de estas organizaciones e instituciones de salud de un determinado ámbito territorial que brindan servicios de rehabilitación tanto individual como colectiva a las personas con discapacidad o en riesgo de discapacidad y a sus familias, para garantizar una atención que sea integral y sobre todo continua. Las redes integradas de servicios de rehabilitación lo que van a permitir es integrar esta prestación en rehabilitación desde la familia y su comunidad hasta el nivel que pueda satisfacer las necesidades en rehabilitación. Y de esta manera facilitamos la continuidad del tratamiento de rehabilitación y la oportunidad y calidad de la misma. Lo que se están observando en los servicios de rehabilitación es que las personas con discapacidad llegan muy tarde, cuando ya digamos, se pudo haber hecho mucho, ¿no? Se hace lo que se puede, se pudo haber hecho mucho si es que esta persona hubiese sido detectada a tiempo y hubiese sido derivada oportunamente a un servicio de rehabilitación. Un ejemplo muy gráfico, ¿no? de lo tardío que es la derivación a un servicio de rehabilitación, es cuando vemos a niños con problemas de aprendizaje. Llegan cuando en la escuela tienen problemas de comportamiento, de conducta, de atención, memoria, concentración.
Entonces, son derivados a los servicios de rehabilitación para poder, digamos, diagnosticar y mejorar estas discapacidades. Y lo que se encuentra es que estos problemas pudieron haber sido detectados inclusive desde el momento del parto, el momento del nacimiento, ¿no? Cuando el niño nace con algún riesgo, es un niño que potencialmente va a tener problemas de aprendizaje, y con una estimulación temprana, un aprestamiento adecuado, un tratamiento adecuado de rehabilitación, se puede evitar que este niño en la edad escolar tenga problemas de atención, memoria y concentración. Entonces, lo que se espera con estas redes integradas de rehabilitación es, por lo tanto, acercar el tratamiento de rehabilitación lo más próximo a donde vive la persona con discapacidad, y facilitar de alguna manera la referencia y contrarreferencia de la atención. Como se mencionó, las redes integradas de servicios de rehabilitación tienen dos estrategias importantes. Una de ellas es la rehabilitación basada en comunidad, que lo que se pretende es promover la inclusión y la participación de las personas con discapacidad, asegurar que los entornos comunitarios, escuelas, áreas recreativas, centros culturales sean accesibles a las personas con discapacidad, de alguna manera evitar y oponerse a la violencia que existe contra las personas con discapacidad, ayudarlas mediante el apoyo entre pares, ¿no? Tanto información o asesoramiento, promover los derechos de las personas con discapacidad, participar en campañas de sensibilización, participar en foros dirigidos a establecer prioridades para el cambio, influir en las políticas y configurar una prestación de servicios que sea inclusiva, integral, de calidad y continua. Pero, por otro lado, nosotros tenemos una ley, que es la ley 29973, la ley de las personas con discapacidad, que establece lo siguiente: la persona con discapacidad tiene derecho a que la atención respecto a su salud y su rehabilitación integral se preste dentro de la comunidad en la que vive, bajo un enfoque intercultural a través de los servicios y programas de salud generales, sin perjuicio de la obligación del Estado de contar con servicios especializados y realizar acciones de prevención de acuerdo a los tipos de discapacidad existentes. Entonces, este artículo de la ley resume de alguna manera la necesidad de establecer en los servicios de rehabilitación una atención inmediata y oportuna para la persona con discapacidad y una rehabilitación integral. Pero, ¿por dónde empezar, ¿no? Entonces, ¿por dónde empezar el trabajo con la comunidad? Primero, por la identificación de las personas con discapacidad, y lo más importante, por aquellas personas que están en riesgo de discapacidad, ¿no? Para que de alguna manera la limitación, ¿no? en la participación, ¿no? o en la funcionalidad no sea muy grande. Entonces, este primer componente es importante, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Por identificar a las personas con discapacidad, o enseñar a la comunidad, a la familia, al personal de salud, a los agentes comunitarios, a identificar personas con discapacidad o en riesgo de discapacidad. El otro brazo de esta estrategia es el fortalecimiento de los servicios de rehabilitación. Como hemos mencionado, lo que queremos son IPRES del primer nivel fortalecidas para brindar rehabilitación básica, las IPRES de la red interconectada desde la comunidad hasta el nivel de más alta complejidad en el sistema, IPRES con un sistema de información funcionando, sobre todo un sistema de información en discapacidad, IPRES con sistemas de referencia y contrarreferencia de la discapacidad o de la persona con discapacidad operando adecuadamente, servicios o departamentos de rehabilitación en capacidad de fortalecer capacidades en el primer nivel de atención, sobre todo en la rehabilitación básica de las discapacidades prevalentes de la zona, servicios y departamentos de rehabilitación que estén en condiciones de capacitar al primer nivel en aspectos básicos de rehabilitación de base comunitaria, y finalmente servicios y departamentos de rehabilitación equipados para poder ofrecer una rehabilitación integral. No solamente equipamiento, sino fundamentalmente con recursos humanos competentes. Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar el fortalecimiento de los servicios de rehabilitación? Con el diagnóstico de cómo están organizados y cómo está funcionando el servicio de rehabilitación.
a través del levantamiento de la información en un aplicativo que se ha diseñado, digamos, para ayudar a los servicios de rehabilitación a conocer en qué nivel de implementación se encuentran de acuerdo a su nivel, el mismo que se encuentra colgado en la caja de herramientas del Instituto Nacional de Rehabilitación, al que los invitamos a visitar. Gracias.